¿Te has dado cuenta de algo raro que pasa con las historias paranormales? Casi siempre empiezan igual. Siempre existe alguien que dice, yo no creo en esas cosas, pero esto sí me pasó. Desde ahí sabemos que algo raro va a pasar. Siempre empiezan a contar cosas muy extrañas. Y lo más curioso es que muchas de estas personas cuentan historias y ni siquiera creen en lo paranormal. Y esto solo quiere decir una cosa, que no están tratando de asustar a nadie. Simplemente les pasó algo y no lo pueden explicar. Así que ponte cómodo porque el día de hoy vamos a escuchar algunas de esas experiencias paranormales que personas reales dicen haber vivido. Hace unos 4 o 5 años fui con unos amigos a hacer espeleología en una cueva cerca de mi ciudad. Yo era el que mejor conocía el sistema de túneles, así que iba hasta adelante guiando al grupo. Siempre me ha gustado ir al frente, sentir que tengo el control de por dónde vamos. En una cueva eso es importante, porque la oscuridad allá adentro no es como la de la noche normal. Es una oscuridad que te envuelve por completo si apagas la lámpara. El recorrido estuvo pesado, pero tranquilo, risas, bromas. El eco repitiendo nuestras voces. Nada fuera de lo común. De regreso, cuando estábamos casi por salir, alguien que venía hasta atrás dijo que nos tomáramos una foto grupal para el recuerdo. Para iluminarnos, mejor empezamos a pasar las lámparas hacia ese lado. Sin pensarlo, nos acomodamos diferente. Yo, que había ido todo el camino al frente, terminé hasta atrás. Tomamos la foto. Nada raro pasó en ese momento. Nadie sintió nada extraño. Salimos, cada quien se fue a su casa y ya. Pero esa noche no pude dormir. No era miedo exactamente, era algo más incómodo. Sentía una urgencia muy extraña, como si necesitara irme de mi casa. Como si algo no estuviera bien y yo no supiera qué era. Me levanté varias veces, me asomé por la ventana, revisé la puerta. No tenía sentido. Esa sensación me duró varios días. Yo intentaba ignorarla, convencerme de que era estrés o cansancio por la excursión. Casi una semana después, alguien subió las fotos al grupo. Abrí la imagen sin esperar nada. Y ahí fue cuando se me heló el estómago. Justo detrás de mí, pegado a mi hombro, había algo. Una figura blanca. No tenía rasgos claros, no se distinguía bien la cara. Pero la forma estaba ahí, como si alguien estuviera inclinado hacia mí, recargado sobre mi hombro. Yo recuerdo perfectamente ese momento en la cueva. No había nadie detrás de mí. Estábamos acomodados en fila. Y cuando tomaron la foto, yo era el último. Le hice zoom varias veces. Pensé que era una falla de luz. Una exposición rara. Pero no desaparecía. Se veía demasiado definido para ser solo una sombra. Cuando mi familia vio la foto, no dudaron ni un segundo. Me hicieron una limpia ahí mismo. Entre risas nerviosas y ramazos. Yo me reía también. Pero, la verdad, por dentro no me estaba riendo. Porque esa urgencia que sentí esa noche empezó justo después de que cambié de lugar en la cueva. Y hasta hoy no puedo evitar preguntarme si algo decidió salir conmigo. Yo crecí en la frontera, así que mi infancia fue básicamente vivir entre México y Estados Unidos. Mis papás tienen una casa en México, en un barrio donde todos se conocen. Es de esos lugares donde sabes quién vive en cada esquina, quién vende comida y quién barre su banqueta todas las mañanas. Durante un tiempo dejamos de ir y la casa se quedó muy descuidada. La gente empezó a aventar basura al patio, se metían animales, se veía abandonada. Un día mi papá decidió que ya era hora de arreglarla y nos llevó a mí, a mis hermanos y a mis primos a limpiarla. Estábamos sacando bolsas de basura, recogiendo todo lo que la gente había tirado. Cuando la vecina de enfrente salió, como siempre, tenía un pequeño puesto de comida afuera de su casa. Salió a barrer, nos vio, nos saludó con la mano, todo normal. Se quedó un rato afuera mientras nosotros seguíamos limpiando. La vimos varias veces cruzando la vista hacia ella. Después se metió. No le dimos importancia. Horas más tarde, cuando ya estábamos más tranquilos, mi papá se nos acercó y dijo algo que me dejó frío.
Nos preguntó si sabíamos que la señora de enfrente había fallecido hacía unas semanas. Yo pensé que estaba bromeando. Le dijimos que no, que cómo iba a ser si la acabábamos de ver. Él se quedó serio. Dijo que no, aunque era verdad, aunque había muerto. Se me paró el corazón. Nos quedamos viendo entre todos. Porque no fui solo yo, éramos como 6 los que la vimos. Mi primo, que es el más escéptico de todos, el que no cree en Dios ni en nada espiritual, estaba pálido. Literalmente, no sabía qué decir. Yo tampoco soy creyente. Siempre trato de encontrar explicaciones lógicas a todo. Y hasta hoy, sigo intentando hacerlo. Si hubiera sido solo yo, pensaría que lo imaginé, que confundí a otra persona, que fue sugestión. Pero éramos varios. Todos vimos a la misma mujer, barriendo, saludándonos, como siempre lo había hecho. Tiempo después le pregunté a mi pastor qué podía haber sido. Se rió y me dijo que tal vez no era ella, que tal vez era algo usando su imagen. Yo también me reí en ese momento. Pero la verdad, hay veces que recuerdo esa escena y me pregunto qué fue exactamente lo que vimos ese día. Siempre se decía que en casa de mi tía pasaban cosas raras. No era algo específico, solo comentarios sueltos. Ruidos de la noche, sensaciones incómodas. Esa idea constante de que no estabas completamente solo. Una tarde mi hermano y yo nos quedamos solos ahí. Éramos niños todavía, y como cualquier niño aburrido empezamos a buscar qué hacer. Mi hermano tenía uno de esos celulares viejos, de los primeros que sacaban fotos a color. Era un Nokia blanco con rojo que se deslizaba hacia abajo. No tenía la mejor cámara, pero en ese tiempo nos parecía lo máximo. Empezamos a tomar fotos por toda la casa, a la cocina, al pasillo, a los cuartos vacíos. Nos reíamos viendo lo mal que salían algunas imágenes. En una de esas decidimos tomar una foto desde la cocina apuntando hacia la sala. En el momento no vimos nada raro, pero cuando revisamos la imagen, nos quedamos en silencio. Ahí, en medio de la sala, estaba un niño, parado, mirándonos directamente. No era una sombra borrosa, no era una mancha de luz. Se distinguía claramente la silueta de un niño pequeño, inmóvil, como si estuviera posando. Recuerdo la sensación en el estómago, ese vacío instantáneo. Nos volteamos a ver sin decir nada. Sabíamos que no había nadie más en la casa. Nos sentamos en la banqueta del vecino de enfrente y ahí nos quedamos, esperando a que mi tía saliera del trabajo y que llegara mi mamá por nosotros. No quisimos volver a entrar. Desde ese día, cada vez que teníamos que quedarnos a dormir en esa casa, el ambiente se sentía diferente. Más pesado, como si alguien nos estuviera observando. Nunca volvimos a tomar fotos ahí, y hasta hoy, cuando recuerdo esa imagen, lo que más me inquieta no es que apareciera un niño. Es la forma en que nos estaba mirando. Esta es una historia que siempre cuento, aunque nunca he sabido exactamente qué fue lo que vi. Yo tendría unos 8 o 9 años. Era por el 2001-2002. Esa noche íbamos camino a la casa de mi abuelo porque se había caído de una escalera y mi mamá quería ir a cuidarlo. Íbamos caminando, mi mamá, mi hermana en la carriola y yo. Eran como las 8 de la noche. En ese tiempo no había tanta preocupación por andar en la calle a esa hora. Caminábamos por una calle que corre paralela a unas vías del tren. Yo siempre hacía lo mismo, corría hasta la esquina y esperaba que mi mamá me alcanzara. Esa noche corrí como siempre. Y mientras esperaba, volteé hacia las vías. Ahí fue cuando lo vi. A lo lejos, donde normalmente solo se veía una farola anaranjada, había 2 torres enormes iluminadas desde la base por una luz naranja intensa. No eran edificios normales. La estructura me recordó al castillo de Desne, pero más industrial, más metálico, más frío. Se veían sólidas, reales. Me quedé mirándolas sorprendido porque ya llevábamos varios días pasando por ahí y nunca había nada, solo monte y oscuridad. Corrí hacia mi mamá para avisarle. Le dije que mirara hacia las vías. Regresamos al punto donde yo estaba parado, y ya no había nada. Todo estaba oscuro otra vez. Solo la farola anaranjada de siempre. Años después esa zona se llenó de casas, de fábricas, de luces, pero en ese momento era prácticamente puro monte. Y desde donde yo estaba,
incluso si hubiera habido algo construido. No debería haber podido verlo, nunca volví a ver esas torres. Pero recuerdo perfectamente la sensación de estar viendo algo que no encajaba, como si por unos segundos hubiera mirado. Algo que no pertenecía a ese lugar. Tenía unos 20 años cuando viví el susto más grande de mi vida. En mi familia es tradición reunirnos cada año para celebrar el cumpleaños de mi abuelo. Su casa es antigua, construida alrededor de un pequeño jardín central, con los cuartos distribuidos alrededor. Desde siempre, en los cuartos de la esquina suroeste, se escuchaba algo curioso por las noches. Sonaba como un niño jugando canicas. El ruido era constante. Bolitas chocando contra el suelo. Nunca nos asustó. Era algo tan repetitivo que casi lo normalizamos. Todo cambió cuando una tía construyó una casa de 2 pisos justo al lado de esos cuartos. Ahí los ruidos dejaron de ser solo canicas. Empezaron los golpes. Golpes en las paredes, en el techo, desde medianoche hasta las 4 o 5 de la mañana. Sillas aparecían movidas, muebles cambiaban de lugar. Por eso casi nadie quería quedarse a dormir ahí. Pero un año, la casa del abuelo estaba tan llena de familia que no había espacio para todos. Mis padres y yo fuimos los últimos en llegar. El único cuarto disponible estaba en la casa donde espantaban. La primera noche fue incómoda, pero sobrevivible. La segunda fue distinta. Mis papás se fueron a dormir temprano. Yo me quedé en la sala viendo el celular. La sala conecta con un pasillo que lleva al cuarto de mis padres y al cuarto de mi tía. Mi tía y su familia estaban abajo, en casa del abuelo, cenando. En esa casa solo estábamos mis padres y yo. Mientras veía el celular, noté movimiento por el rabillo del ojo. Alguien se asomó por el pasillo. Pensé que era mi tía. Seguí mirando la pantalla. Y entonces entendí. Mi tía no estaba ahí. Su piel era pálida, demasiado pálida. Y donde deberían estar los ojos, solo había oscuridad. Cuencas negras. Me estaba mirando. Se metió al cuarto. Luego volvió a asomar solo la cabeza y desapareció otra vez. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. Tuve que pasar frente al cuarto de donde salió esa cosa. Me estampé contra la puerta del cuarto de mis padres y la cerré. Mi mamá se despertó. Le dije que había algo afuera y entonces empezó. Golpes violentos contra la puerta, contra las paredes, contra las ventanas, como si algo quisiera entrar. Mi mamá intentaba despertar a mi papá. Él apenas abrió los ojos y dijo que ya pasaría, y volvió a dormirse. Mi mamá y yo nos quedamos abrazados toda la noche, escuchando los golpes, viendo una sombra moverse por debajo de la puerta, proyectada por la luz del pasillo. Todo se detuvo cerca de las 4:30 de la mañana, pero no salimos hasta que amaneció completamente. Al bajar encontramos a mi tía y su familia en la cocina. Habían escuchado todo y decidieron no subir. Nunca volví a quedarme en esa casa. Los ruidos siguen. Desde esa noche, si alguien me dice que vio algo, prefiero creerle. Ya sentí el miedo de verdad y no quiero volver a sentirlo jamás. En la casa de mis papás, los cuartos nunca tuvieron puerta. Por razones prácticas, supongo, pero eso significaba que siempre podías ver el marco vacío del cuarto del otro desde tu cama. Entre mis hermanos y yo teníamos una broma muy simple. Cuando íbamos a dormir, uno iba al cuarto del otro y le prendía la luz para obligarlo a levantarse a apagarla. Era una guerra tonta de resistencia. Una noche decidí empezar yo. Fui al cuarto de mi hermano, encendí la luz y regresé rápido al mío. Antes de acostarme desenchufé el foco. Pensé que así no podría vengarse. Me recosté esperando el momento. A los pocos minutos vi una figura parada en la entrada de mi cuarto. Justo ahí estaba mi hermano, con la mano estirada hacia el interruptor.
Escuché claramente el sonido del switch. Sonreí. Pensé que había intentado prender la luz sin saber que ya había desconectado el foco. Me quedé observando cómo la silueta se daba la vuelta y caminaba por el pasillo de regreso a su cuarto. En ese momento no sentí miedo, pero en ese momento hubo algo que me hizo sentir extraño. El cabello estaba muy corto, casi rapado, y la figura no tenía detalles. No distinguía ropa, no distinguía rasgos. Era solo una silueta negra, perfectamente definida contra la oscuridad. Me acomodé y me dormí. Al día siguiente le dije a mi hermano que su intento de venganza había fallado. Me miró confundido. Dijo que jamás salió de su cuarto después de apagar la luz. Se lo repetí varias veces. Le describí cómo lo vi parado en mi puerta. Él siguió insistiendo en que no fue. Lo que no le dije en ese momento fue lo que más me inquietó. El corte de cabello de esa silueta era idéntico al que tenía otro de mis hermanos, el que había fallecido años atrás. Hasta hoy quiero creer que mi hermano simplemente no quiso admitir que perdió la broma, pero cuando recuerdo esa figura inmóvil en el marco de mi puerta, la explicación deja de parecer tan sencilla. No soy creyente. Siempre intento encontrar una explicación lógica a todo lo que me pasa, y casi siempre la encuentro. A veces. Una vez fui a acampar cerca de un ranchito pequeño, no más de 50 casas. La gente de ahí no estaba muy contenta con que estuviéramos acampando. Incluso recuerdo que en algún momento escuchamos disparos al aire. La noche estaba tranquila después de eso, hasta que lo escuchamos. Un lamento. Era un llanto de mujer. No era un grito corto. Era largo, sostenido. Lo más extraño es que no venía de un solo lugar. Se escuchaba en todas direcciones como si estuviera frente a nosotros, y al mismo tiempo detrás y también a los lados. Y se escuchaba claro, demasiado claro. No puedo decir que fuera la Llorona, pero tampoco he vuelto a escuchar algo así. En el Bajío hay historias sobre bolas de fuego que la gente llama brujas. Yo las vi no una vez, muchas veces. Son esferas rojizas que avanzan en línea recta, a unos 20 metros del suelo, no titilan como avión, no parpadean como dron, no hacen ruido, simplemente se mueven. Y aunque estén lejos, se distinguen con claridad. Siempre intento pensar que puede ser algún fenómeno natural, pero no se mueven como nada natural que yo haya visto. En mi casa en Querétaro nunca se sintió nada extraño. Nunca hubo ambiente pesado ni historias raras. Una noche estaba en la sala viendo a mi hermano Mayo jugar videojuegos. Al fondo de la casa, pegado al comedor, estaba el cuarto de lavado. Tenía 2 ventanas, con arcos muy típicos de Querétaro. En un momento volteé hacia allá, y en la esquina inferior de una de las ventanas vi a alguien asomándose. La piel era tan blanca que parecía emitir luz. El rostro era fino, tenía unos rasgos delicados. Sus ojos eran color miel brillante, y su mirada era penetrante, maliciosa. Sentí cómo se me enchinaba la piel. Volteé de inmediato hacia la televisión. Traté de respirar para tranquilizarme. Me convencí de que había imaginado algo. Volví a mirar. No había nadie. No dije nada. Me fui directo a mi cuarto, que estaba al lado del de mis papás. Todavía hoy, cuando lo recuerdo, siento esa misma incomodidad en el cuerpo. No creo mucho en fantasmas, pero sí creo que no estamos solos en el universo. Acampando en el Estado de México, en medio de una noche con muchísimo viento, empezamos a ver luces flotando sobre la casa de campaña. No hacían ruido, no parpadeaban, parecían gravitar. Conté la experiencia en otro momento y la mayoría se burlaba de mí. No voy a culparlos. Yo también buscaría una explicación para todas estas historias, pero hay cosas que uno ve, y aunque no quiera creer, no puede desverlas. Si tú como yo te diste cuenta, muchas de estas historias tienen algo en común. Las personas que las vivieron ni siquiera creen en lo paranormal. No estaban buscando fantasmas, no estaban tratando de invocar a nadie, ni esperaban ver algo extraño. Simplemente estaban viviendo su vida normal. Y claro, uno siempre intenta buscarle la lógica a las cosas. Pero ahora tengo un poco de curiosidad. ¿A ti alguna vez te ha pasado algo así? Algo extraño, algo que hasta el día de hoy no puedes explicar. Si sí, cuéntamelo en los comentarios.
Me encanta leer esas historias. Y quién sabe, igual y en uno de mis próximos videos terminemos contando la tuya. Yo soy Dasquina, y si te gustan las historias extrañas, misteriosas y un poquito inquietantes, aquí siempre va a haber más. Nos vemos en el próximo video. Bye.